Vamos a dar inicio, hermanos, a nuestro estudio. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento, que abra nuestro corazón y nuestra mente para recibir la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, te adoramos, te exaltamos. Te reconocemos como nuestro Señor, nuestro Rey, el hacedor de nuestras vidas, el formador de todo nuestro ser, Padre. El Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Señor, tú estás por encima de todo. Tú eres nuestro Dios, nuestro amado. Y reconocemos en ti el sacrificio que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Y no tenemos, Señor, con qué pagarte. Te amamos, Señor. Solamente queremos decirte que vivimos para adorarte y te expresamos esta adoración, Señor, en el enfoque de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, Padre. Ayúdanos, Señor, a escudriñarla, a saber lo que tú quieres, Señor, que entendamos, a descubrir las riquezas, todas las riquezas, Señor, que hay entre líneas en tu palabra, Dios. Bendice este tiempo, Señor, y bendice a mis hermanos que se han tomado el tiempo para estar aquí, para escudriñar tu palabra. Señor, yo me pongo en tus manos y me declaro siervo inútil, Padre. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos enseñe, el que ponga en nosotros el querer como el hacer para cumplir todo lo que tú tienes escrito en tu palabra, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estas enseñanzas, este título de la necesidad de cultivar un estilo bíblico de pensar, ese es el título que lleva. Yo creo que nos va a llevar unas 3 enseñanzas por lo menos. Hoy vamos a ver el equivalente a la introducción y vamos a ver cómo la mente humana, la inteligencia del hombre se ha corrompido a través del tiempo a causa del pecado. Vamos a empezar. Hay una frase que es el lema de una universidad en Estados Unidos que se llama Unit Negro College Fund, marca registrada, y el lema de esta universidad dice: la mente es algo demasiado grande como para malgastarla. Y creo que tiene razón. Ahora, este lema es generalmente aceptado en todas las visiones del mundo, pero existe una gran divergencia de opinión cuando se trata de discernir lo que el deterioro de la mente ocasiona y en qué forma podría prevenirse la pérdida de esta clase de recurso mental. Y también cuáles son los mejores métodos para renovar la mente estropeada o malograda. Lo que tenemos que entender es que la mente del hombre ha sido malograda, ha sido distorsionada. La idea fundamental de este estudio o de estos estudios es construir una mente humana que esté completamente enfocada sobre nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ese es el enfoque que le daremos a esta serie de estudios. Bien, Romanos 8 del 5 al 8 dice lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto que nos quede así claro. Entonces, la idea fundamental, entonces, decíamos, es construir una mente humana que esté completamente enfocada sobre nuestro Señor Jesucristo y entenderlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero además esta mente tiene que ser renovada regularmente por las Escrituras. Y la misma Biblia, en Romanos 12:2,
nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la idea de que esta mente esté recibiendo una educación de calidad, formal o informal, es decir, ya sea en la iglesia, en la casa o en el entorno en el que nos desenvolvamos, desde la perspectiva de una visión cristiana correcta del mundo, será la mente que alcance los mayores beneficios y experimente las menores pérdidas. En el Salmo 119:9, este salmo en general, ustedes saben que este es el salmo más largo de la Escritura, y nos da a entender que la sabiduría de Dios siempre sobrepasa y con mucho la sabiduría del mundo o la sabiduría del hombre. Entonces, el Salmo 119 habla de la excelencia de la ley de Dios y intervienen varios salmistas. Bien, uno de ellos se llama Mem y él escribe el Salmo 119 del 97 al 104. Y es una porción preciosa, estos 6 versículos o 7. Dice así: oh, cuánto amo tu ley. Fíjense el hecho de tener una mentalidad enfocada en el Señor, en las ordenanzas del Señor, en la ley del Señor y en los testimonios de Dios. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y luego dice: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos, y de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, y de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Si nosotros vemos el contexto completo de estos 6 o 7 versículos, vemos que una visión cristiana del mundo toma en cuenta todos los aspectos, tanto lo intelectual como lo espiritual. Y aquí podemos ver en esta porción de la palabra cómo el salmista relaciona todos los sentidos de la vida en el ámbito espiritual, pero también en el ámbito intelectual. Cuando dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Es decir, hay una condición para adquirir inteligencia y es seguir la verdad, aborrecer la mentira, ¿sí? Entonces, mientras que el clásico lema que leímos al principio, la mente es algo demasiado grande como para malgastarla, comprende únicamente el lado intelectual de la vida. Solamente corresponde a la inteligencia, pero no tiene nada que ver con lo espiritual. Sin embargo, una visión cristiana del mundo toma en cuenta tanto el aspecto intelectual como el aspecto espiritual de la humanidad. Y todos están relacionados entre sí desde el principio, en forma inseparable y en forma integral. Es decir, Dios nos enseña de una manera integral, completa. La instrucción de Dios a través de su palabra no solamente comprende el aspecto espiritual, como muchos piensan, sino también el aspecto intelectual. Cuando Dios creó a Adán y Eva, en Génesis 1 y 2, y los trajo a la existencia a la propia imagen de Dios, dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los hizo con una mentalidad que inmediatamente les permitió pensar y comunicarse con Dios. Por eso Dios le da una tarea de inmediato al hombre, ¿sí? Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que
viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales, a todos los animales vivientes, ese es su nombre hasta la actualidad. Y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo. Dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios al hacer al hombre racional? Una razón muy sencilla, pero a la vez muy importante y muy compleja. El Creador, Dios, deseaba que su creación lo amara intensamente con su mente, con todo su raciocinio. Por eso no es creíble la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, ellos dicen en su teoría que el hombre desciende del simio, del chango, y nunca han logrado explicar cómo es que ha evolucionado la mente humana, porque el chango sigue siendo chango hasta la fecha. ¿Sí? El simio sigue siendo simio, no razona. Pero el hombre, Dios lo hizo desde un principio con la capacidad de pensar. El hombre es un ser racional y el Creador deseaba que su creación lo amara intensamente con toda su mente. Cuando al Señor Jesucristo le preguntan cuál es el gran mandamiento en Marcos 12:30, el Señor contesta y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y le recalca a quien le pregunta: este es el principal mandamiento. Y después le dice, el segundo es muy similar: amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, cuando el Señor le dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, Él está haciendo alusión a Deuteronomio 6. De manera que Jesús usó aquí las propias palabras de Dios Padre, contenidas en el Pentateuco, indicando la naturaleza ortodoxa de la teología de Cristo. O sea, estas son palabras dichas por el mismo Dios Padre. Estas son instrucciones de Dios y Jesús las está poniendo en práctica, y Él es como le responde a quien le pregunta o lo cuestiona por el principal mandamiento. Entonces, así las dimensiones espirituales e intelectuales se unieron en la creación de la humanidad y en la voluntad de Dios para ella, cuando Jesús usa estas palabras. Porque le está diciendo, no solamente lo ames espiritualmente, ámalo con toda tu mente, con todo tu corazón. Y hay que recordar que el corazón para los israelitas era todo: sus emociones, lo que contenía su alma, su espíritu. Pero también le dice, ámalo con toda tu mente, con toda tu inteligencia. ¿Sí? Entonces Jesús une las dos cuestiones, tanto la intelectual como la espiritual. Ahora, Proverbios 27:19 establece un axioma. Un axioma es un principio, una sentencia tan clara que no requiere explicación. Y este axioma básico es sobre el carácter del individuo, de cada uno de nosotros que nos decimos ser cristianos, y de la mente de un ser humano. Y dice Proverbios 27:19: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. ¿Sí? Como en el agua el rostro corresponde al rostro, o sea, como en el agua se refleja el rostro de cada uno de nosotros cuando nos asomamos a un espejo de agua, así nuestro corazón refleja quiénes somos. Así el corazón del hombre refleja al hombre. Por eso el Señor dice, de las riquezas del corazón habla la boca. Porque todo lo que sale, bueno o malo, sale de nuestro corazón. ¿Sí? Así entonces lo que Adán y Eva llegarían a ser habría de depender en alguna medida de cómo pensaban. Y esa es la idea básica que aparece en Proverbios 23:7, donde dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él.
Y eso se puede decir de cada uno de nosotros, porque cuál es nuestro pensamiento en nuestro corazón, somos nosotros. ¿Sí? Nuestro comportamiento, nuestro testimonio refleja quiénes somos, cómo pensamos. Ahora, Jesús usó este axioma o este principio en Mateo 15, 18 y 19, lo que les decía, para ilustrar que el hombre peca no por lo que come físicamente, sino por lo que digiere intelectualmente, por lo que aprende en su casa y lo que cultiva su mente. Todos los principios y todos los valores son el reflejo de sus palabras y de sus acciones. Nosotros reflejamos lo que somos. Y de pasada, nuestros hijos también reflejan lo que nosotros somos y cómo está nuestra casa. Entonces, una persona que piensa rectamente tenderá a actuar rectamente, y a la inversa, una persona que piensa pecaminosamente actuará pecaminosamente como un hábito. Y eso lo podemos ver. Sabemos que hay gente que piensa rectamente, gente que piensa para bien, pero sabemos que hay gente llena de maldad. Y lo hacen de una manera habitual, porque su corazón está entenebrecido, lo vamos a ver ahorita. Entonces, las dimensiones de hechos y la ética de la vida, de nuestros pensamientos, de cada persona determina su comportamiento. Este mismo principio se reconoce generalmente en el proverbio cultural que dice lo siguiente. Este no está en la Biblia, este es un proverbio cultural, pero tiene mucho de verdad. Siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción y cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecha un carácter. Entonces, uno llega a ser intelectual y espiritualmente según piensa, según los valores que tiene uno en su corazón y que ha aprendido desde la casa, desde el hogar. Por eso es bien importante que nosotros como padres de familia nos involucremos en la educación espiritual de nuestros hijos. Yo se los he dicho muchas veces, nuestros hijos están en el campo de batalla. El ataque más feroz a los cristianos y en general a nuestros hijos son los que se están dando ahorita en las universidades, en donde el nuevo ateísmo está con todo, y nuestros hijos están ahí en medio de la batalla. A ellos los están bombardeando todos los días diciéndoles que Dios no existe, que Dios está muerto. Y muchos de nuestros hijos o muchos jóvenes han caído y se han alejado de sus principios del cristianismo, porque no están bien firmes, porque no están fundamentados, porque desde niños no se les ha inculcado en la casa los valores cristianos, porque muchos ven las enseñanzas del cristianismo como anticuadas, como sacadas de contexto, como que esto ya no funciona. No, los principios de Dios son eternos. Por eso, sin duda que la mente es una cosa terrible como para desperdiciarla, porque desperdiciar la mente es desperdiciar a la persona. Ojo con esto. Cuando nosotros despreciamos a alguien por la manera de pensar, realmente despreciamos su persona. Y esto, psicológicamente hablando, el cerebro es central a la existencia de la identidad humana. La raza humana es la única separada de todos los demás aspectos de la creación por una razón, por la razón tan simple pero tan complicada, porque fuimos hechos o creados a la imagen de Dios, y por la capacidad de pensar profundamente, y Dios nos da también la capacidad de vivir sabiamente siempre y cuando sigamos sus principios, sigamos lo que Él nos indica a través de la palabra. Miren, hermanos, yo se los he dicho muchas veces, no hay necesidad de buscar en otro lugar. Todo lo que Dios quiere que para nuestras vidas está contenido aquí, en la Biblia. No hay que andar buscando visiones, ni un testimonio de alguien que fue al cielo y regresó, y eso no es cierto.
o de alguien que fue al infierno y viene a dar testimonio de que vio a no sé quién. Eso no está en la Biblia, por lo tanto eso no es congruente con la palabra de Dios. Entonces, todo lo que Dios quiere que sepamos, toda la revelación, todas las profecías que Dios quiere que sepamos están contenidas aquí en su palabra. Ya quisiéramos acabar de escudriñarla en toda nuestra vida, como para andar viendo otras cosas. Entonces, Dios nos dio esa capacidad. No es cierto que venimos de la evolución de un primate, ni que nacimos de una ameba, tampoco, no es cierto. Dios nos creó con la capacidad y el razonamiento para pensar. Miren, la mente del hombre es tan extraordinaria. Déjeme darle unos datos de lo que la mente humana puede dominar. Son 2 o 3, no me voy a tomar mucho tiempo. ¿Quién podría imaginarse que 3 libras de cerebro humano contienen 100,000 millones de neuronas y que maneja 10,000 pensamientos al día? Regula más de 103,000 latidos del corazón cada 24 horas. Coordina 23,000 resuellos por día y controla más de 600 músculos en nuestro cuerpo, y que también desempeñará una función central en cuanto a determinar la naturaleza y el valor de nuestra vida, dependiendo del enfoque que le demos. Y esto es exactamente lo que las Escrituras nos enseñan en Romanos 8:5, porque las cosas que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. De manera general es así. Ahora, yo voy a hacer una reseña de algunas de las Escrituras y voy a tratar de desarrollarlas, obviamente no todas las que escribe el apóstol Pablo, donde él explica de alguna manera cómo la mente humana ya ha sido malgastada, ya ha sido deformada, y él lo escribe en sus cartas. Hay por lo menos 12 características, pero vamos a ver como 5 o 6, porque el tiempo no nos permite más. Pero es bien interesante, porque prácticamente esta es la introducción del tema. Dice lo siguiente, bueno, déjame decirle, muchos años o mucho antes del siglo XX, antes de que se publicara La mente es algo demasiado grande como para malgastarla, el lema que acabamos de leer de esta universidad, en realidad la mente humana ya había sido seriamente arruinada. Cuando leemos detenidamente las cartas de Pablo, nos permite identificar muchas referencias a la mente humana que indican que había sido seriamente dañada poco después de la creación que leímos en Génesis 1 y 2. Vamos a ver algunos versículos del Nuevo Testamento que indican palabras negativas y que describen la ruina de la capacidad intelectual del hombre. La primera está en Romanos 1:28. Esta es una escritura muy conocida de nosotros. Romanos 1:28 dice: y como ellos, refiriéndose a los hombres, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjense que es interesante, como ellos se resistieron a Dios, Dios les estaba revelando todas las cosas a través de su creación. Si ustedes leen el primer capítulo de Romanos, vamos a encontrar que Dios se manifiesta a través de la creación. Y esto no solamente es en el tiempo de Pablo, aún hoy, supuestamente la élite intelectual en las universidades sigue teniendo estos mismos problemas. Ellos no creen en Dios a pesar de ver una creación llena de inteligencia y de diseño inteligente. Y ellos siguen creyendo en su teoría de la evolución. Y eso es lo que ellos enseñan en las universidades. Por eso les digo que nuestros hijos están expuestos a eso. Entonces, como ellos, los hombres intelectuales, entre comillas, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, fíjese, Dios los entregó. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, la palabra reprobada es una palabra griega que significa no pasar la prueba,
y se emplea para describir metales inservibles que se desechaban porque contenían demasiadas impurezas. Podríamos decir lo mismo de estas mentes que están reprobadas. Tienen demasiadas impurezas. Dios ha puesto a prueba la mente del hombre y ya ha determinado que carece de valor y que carece de utilidad. En este caso, de los hombres que han rechazado a Dios, ya sea a través de su creación, ya sea a través de que alguien les comparta, pero ellos lo han rechazado a Dios. Ahora, me voy a ir un poquito atrás, unos 550 años antes de nuestro Señor Jesucristo, en Jeremías 6:30, y vamos a ver cómo en el contexto que es el juicio contra Jerusalén y contra Judá. Fíjese, no es el juicio contra una nación pagana, que había muchas en ese tiempo. Es el juicio contra la ciudad santa de Jerusalén y contra la tribu de Judá, porque rechazaron a Dios y Dios también los desecha a ellos. En Jeremías 6:30 dice: plata desechada los llamaron a Jerusalén y a Judá, porque Jehová los desechó. Ahora, si nosotros leemos todo el capítulo 5 de Jeremías, nos habla de la impiedad de Jerusalén y de Judá. Un corazón perverso, una inteligencia pervertida, torcida, que habiendo escuchado al profeta y habiendo escuchado a Dios, lo rechazaron. Vamos a ver algunos versículos sintetizados del capítulo 5, donde Dios le da indicaciones al profeta y le dice lo siguiente. El capítulo 5 habla de la impiedad de Jerusalén y de Judá, y le dice a Jeremías: busca en las plazas y ve si hay un hombre, fíjese, un hombre de Jerusalén o de Judá. No estamos hablando de una nación pagana, estamos hablando de la ciudad santa y de la tribu de Judá, de donde vendría nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios le dice al profeta: busca en las plazas y ve si hay un hombre que haga justicia, que busque la verdad, y yo le perdonaré, dice el Señor. Y luego en el versículo 2 dice el Señor: porque aunque digan vive Jehová, juran falsamente. O sea, ellos conocían a Jehová y juraban por Jehová, pero dice Dios mismo le dice al profeta: pero juran falsamente. O sea, su mente está torcida, su mente está reprobada. Y le dice el profeta: oh Jehová, oh Señor, ¿no miran tus ojos la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron su rostro más que la piedra, no quisieron convertirse. Eso es lo que deduce el profeta: no quisieron convertirse. Y nuevamente el profeta se expresa y le dice: pero yo dije, ciertamente estos son pobres, refiriéndose a los hombres comunes, pero ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, no conocen el juicio de Dios. Entonces dice el profeta: iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Él pensaba que yendo a los líderes religiosos, a los que les daban la enseñanza del Señor, iban a entender los juicios de Dios. Pero la decepción es que dice: pero ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. Ellos también estaban enceguecidos. Ellos tenían también su pensamiento retorcido. Y entonces le dice Dios, le contesta Dios y le pregunta: ¿cómo he de perdonar yo esto? Le dice el Señor al profeta. ¿Cómo he de perdonar yo esto? O sea, si no entienden mis palabras, sabiendo ellos, los entendidos, se rebelaron contra Dios.
Y les dice el Señor: ¿cómo he de perdonar yo esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. Ellos hicieron alianzas con pueblos paganos, idólatras, adulteraron. Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había yo de castigar esto?, dice el Señor. ¿No había yo de castigarlos? De una nación como esta se había de vengar mi alma, dice el Señor. Negaron a Jehová y dijeron: Él no es nuestro Dios, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Fíjese lo que estaban diciendo. Estaban negando lo que el profeta les estaba diciendo. Y ellos le decían: no, este profeta es mentiroso. Entonces negaron a Jehová y dijeron: Él no es Dios, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como el viento, porque no hay en ellos palabra. Fíjese, Jeremías estaba dirigiéndose con palabra de Dios, y ellos dijeron: no, esa no es palabra de Dios. Y ellos dijeron: al contrario, Dios hará con los profetas como lo que Él nos está diciendo a nosotros. Y los mataban a los profetas, porque les decían la verdad. Su mente estaba distorsionada. Entonces Dios les advirtió por su falta de entendimiento, por su mente reprobada, por su incredulidad. Ellos lo negaron. Ellos eran injustos, no hablaron con la verdad, juraron falsamente. Dios los azotó y no entendieron, no les dolió, los consumió y no se corrigieron. Endurecieron su rostro más que la piedra y no se convirtieron. Siguieron la idolatría de su tiempo. ¿Qué diferencia hay con nuestro tiempo y con nuestra sociedad? ¿Qué diferencia hay entre ese pueblo y lo que estamos viviendo ahora? Pero esto tiene consecuencias. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice Romanos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Les suena el orgullo gay? ¿Les suena la ideología de género? Este es exactamente lo que estamos viviendo. Esto parece una nota del periódico reciente. Se envanecieron, sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza, y los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. ¿Cuál es esta retribución del extravío? Romanos 1, 28, 29 en adelante menciona 23 pecados que suceden cuando la mente del hombre está distorsionada. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Las consecuencias que esto trae: el hombre está atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. 23 pecados como consecuencia de una mente reprobada, entenebrecida. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, fíjese, ellos entendieron, y estos hombres entienden el juicio de Dios. Ellos saben que no están haciendo bien.
quienes entendiendo el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Una mente reprobada. La segunda lectura de Pablo respecto a la ruina intelectual del hombre es que el pensamiento del hombre está embotado. La mente del hombre se ha embotado, es decir, se ha entorpecido, sus sentidos se han embotado. Segunda de Corintios 3:14 dice: pero el entendimiento de ellos, de los hombres, de los que rechazan a Dios, el entendimiento se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, y el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Su entendimiento está embotado, está endurecido, y el velo está puesto. Cuando nosotros compartimos a alguien que se declara ateo, su corazón no está dispuesto. A mí me ha tocado. Y ellos piensan que nosotros, lo que les decía hace un rato, estamos predicando un evangelio, pero es una lectura pasada de moda, como ellos dicen. Es algo que ya no tiene vigencia. Los israelitas no captaron la gloria del antiguo pacto a causa de su falta de fe, y como resultado, el significado del antiguo pacto permaneció oscuro y oculto para ellos. Hay una explicación muy sencilla por qué ellos no entendieron que Jesucristo era el Mesías. Porque ellos esperaban un Mesías guerrero, un Mesías que los liberara del yugo romano. Esperaban un David victorioso, que se levantara contra el imperio romano y los derrotara bélicamente. Pero nunca entendieron el mensaje de amor, de misericordia, de gracia y de salvación que nuestro Señor Jesucristo tenía. Entonces el punto de Pablo era que así como en el antiguo pacto fue oscurecido para las personas en el tiempo de Moisés, porque aún en el tiempo de Moisés había gente que nunca creyó en la ley. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés se fue a la montaña y estuvo 40 días y el pueblo se rebeló contra Aarón y cayeron en idolatría. Y aun cuando baja él y les expone las tablas de la ley, hubo una parte de ellos que nunca entendió y se los tragó la tierra. ¿Sí? Y eran de sus propios hermanos. Entonces, así como en el tiempo de Moisés hubo quien no entendió, también el significado del antiguo pacto permaneció oscuro para la gente que vivía en el tiempo de Pablo. Entonces, no solamente para los que vivían en el tiempo de Moisés, sino también para la gente, para los líderes que vivían en el tiempo de Pablo, poquito después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el punto de Pablo era que así como en el antiguo pacto fue oscurecido para las personas del tiempo de Moisés, no había dejado de ser ininteligible para los que confiaban en el pacto como medio de salvación en el tiempo de Pablo. Entonces había un velo de ignorancia que oscurecía el significado del antiguo pacto para el corazón endurecido, embotado de la gente, de los líderes religiosos en el tiempo de Pablo. Hablamos de los fariseos, de los saduceos y de toda la gente que tenía la enseñanza pues de la palabra. Y cuando dice, les queda el mismo velo, el cual por Cristo es quitado, significa que sin Cristo el Antiguo Testamento es indescifrable. Aún hoy, hay una corriente pseudocristiana que se llama Solo Jesús. Esa viene de Honduras, de Centroamérica. Y ellos no toman en cuenta el antiguo pacto. Ellos empiezan su relación con Cristo a través solamente del nacimiento de Cristo.
Para ellos no existe el antiguo pacto, no cuenta. Entonces, se llama solo Jesús. Y entonces, ellos tienen el velo todavía. Ellos no entienden, para ellos es indescifrable el antiguo pacto. No han entendido que cuando una persona viene a Cristo, el velo es quitado, el velo es levantado y su percepción espiritual deja atrás las tinieblas y deja de estar paralizada. Con el velo removido, los creyentes son capaces de ver la gloria de Dios revelada en Cristo. Con el entendimiento del antiguo pacto, en las profecías de Cristo, entienden que la ley nunca fue dada para salvación. Fíjese bien, la ley nunca fue dada para salvación, sino para llevarlos a aquel que los salvaría, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Toda la ley apunta a la persona de nuestro Señor Jesucristo, desde la creación hasta el Apocalipsis. La ley nos lleva y nos conduce a la persona de Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ese es el verdadero estudio de la palabra de Dios y esa es la finalidad. Por eso cuando Juan en su evangelio da testimonio de la luz verdadera, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan lo tenía muy claro. Juan sabía que Jesucristo es la luz y que Él vino y se reveló a la humanidad. Y los que lo recibieron y lo entendieron fueron salvos. Y los que no, se quedaron en tinieblas, con su pensamiento embotado, entenebrecido. Y esta es la revelación de una mente clarificada. Cuando entendemos que el medio de salvación es Cristo y que la ley, toda la ley nos conduce hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, entendemos y nuestro pensamiento es clarificado. El que piensa así ha entendido que Yahweh del Antiguo Testamento, el que salva, es el mismo Cristo que salva en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que Pablo les daba a entender. La tercera lectura del apóstol Pablo respecto a la ruina intelectual del hombre es que el entendimiento de los hombres está ciego. Está ciego. Segunda de Corintios 4, 3, 4 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Fíjese, no dice entre los incrédulos, sino entre los que se pierden, entre aquellos que conocen y han rechazado la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos, es decir, aquellos que les promulgaron la palabra y no creyeron, aquellos que de alguna manera les compartieron pero rechazaron la palabra de Dios. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciese la luz del evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo que muchos no han entendido es que rechazar a Jesús es rechazar a Dios, porque Él es Dios. Aquí los falsos maestros acusaban a Pablo de predicar un mensaje anticuado. Así que Pablo les mostró que el problema no era el mensaje o el mensajero, sino que los oyentes iban camino al infierno. Y es lo mismo que sucede hoy. Y él mismo dice: pero estas cosas el hombre natural no las puede percibir porque son del Espíritu. ¿Sí? Porque son del Espíritu de Dios. Porque para el hombre natural son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. De manera que el predicador no puede persuadir a las personas a creer. Solo Dios puede hacer esta obra de convicción. Nosotros muchas veces nos afanamos en tratar de convertir a la gente y lo bombardeamos y todo, y está bien la intención, pero debemos entender que quien hace la obra es el Espíritu Santo, es Dios. A nosotros nos corresponde compartir el evangelio, mandar el mensaje, tender la red,
Y si alguien cree, gloria a Dios. Y si no cree, lo ponemos en oración y que Dios trate con él. O ya vendrá otra gente y a lo mejor a otra gente Dios le dará la gracia para que capte el evangelio. Por lo tanto, el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento, la mentalidad actual del mundo, expresada por los ideales, las opiniones, las metas, las esperanzas, las perspectivas de la mayoría de las personas, incluyendo sus filosofías contemporáneas como el posmodernismo en este mundo, la educación y el comercio. En todas las actividades humanas, en todas ellas está inmerso Satanás, el Dios de este mundo. Y él se encarga de cegar a los hombres para que no vean la verdad de Dios por medio del sistema pecaminoso que ha creado en el mundo. Satanás es el dueño de la potestad del aire. Cuando él tienta a nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Entre las tentaciones que le dijo: todo esto te daré, le ofrecía los reinos del mundo, si postrado me adorares. Y Jesucristo no se lo negó. ¿Se fijan en el pasaje de la tentación? Jesús no se lo negó, pero le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Le contestó con la palabra. Entonces, sin una influencia piadosa del cristianismo, esta generación, esta sociedad, estos hombres que han abandonado a sus propios recursos, que son abandonados, a sus propios recursos, seguirán ese sistema que complace la depravación de los incrédulos y aumenta la profundidad de sus tinieblas morales. Ahora, en últimas, Dios es quien permite esta ceguera. Volvemos a lo mismo, Dios sigue teniendo el control, aunque ellos no lo entiendan. Juan 12:40 dice que cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Nuestro Señor Jesucristo alude a la escritura de Isaías 53:1. De nuevo, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Cuando alguien rechaza a Jesucristo, rechaza la imagen de Dios, porque Jesucristo es la representación exacta de Dios mismo. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Así que cuando alguien rechaza a Jesús, rechaza a Dios. El que niega esta verdad absoluta está ciego, ha perdido el horizonte. Mire, esta verdad es tan clara que aun cuando Federico Nietzsche escribió su libro Dios ha muerto, hay una porción en una de sus páginas donde dice: una vez que matamos a Dios, y les está hablando a sus correligionarios, a la gente que pensaba como él, dice: una vez que hemos matado a Dios, hemos borrado el horizonte. Sin Dios no hay un punto de referencia. Palabras del mismo Federico Nietzsche, el mismo que había matado a Dios. Y él dice: si hemos matado a Dios, hemos borrado el horizonte. No tenemos un punto de referencia. No sabemos dónde termina el bien y comienza el mal. Él mismo lo entendió. Yo creo que por eso se volvió loco. Federico Nietzsche murió siendo homosexual y murió en un ¿cómo se llama? En un manicomio. Entonces, esta gente así termina. Y pensar que hay muchos seguidores de él, todavía en la actualidad. Bien, vamos a ver una cuarta lectura de Pablo que describe la ruina de la capacidad intelectual del hombre. Y es que el intelecto del hombre está lleno de vanidad y está entenebrecido. Vamos a verla. Me voy a ir un poquito más rápido. Sé que ya el tiempo apremia. Efesios 4:17, el contexto de esta porción de la palabra es nuestra nueva vida en Cristo. Pero dice el versículo 17 del capítulo 4 de Efesios: esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andes como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad es una forma interior de orgullo. Entonces, Pablo les está hablando a la gente que conoce de la palabra y le dice, ya no anden en la vanidad, en el orgullo interior de su mente. Versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjese, la dureza del corazón trae ignorancia. Cuando alguien nos comparte de la palabra y nosotros no queremos nada, endurecemos nuestro corazón y nos hacemos ignorantes. Todo lo contrario cuando adquirimos sabiduría, cuando obedecemos a Dios. ¿Se acuerdan que leímos en el Salmo 91? Entonces, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo presenta características del estilo de vida de los impíos que los creyentes deben abandonar, que nosotros debemos abandonar. Cuando dice ya no andéis, la acción de andar simboliza la conducta diaria y se refiere a lo que Pablo ha dicho acerca del llamamiento supremo del creyente en Cristo Jesús. Debido a que los cristianos son parte del cuerpo de Cristo, han recibido del Espíritu Santo los dones, las capacidades espirituales para ser edificados mediante su interacción con otros hermanos creyentes. Por esa razón deben de dejar de vivir como si todavía fueran impíos. Por eso 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, debe andar como Jesús anduvo. Y cuando se refiere a los gentiles, se refiere a todos los paganos impíos y a los no regenerados. Y estos están descritos en 1 Tesalonicenses 4:5 y los describe como los que viven en pasión de concupiscencia y que no conocen a Dios. Es decir, había gente que había declarado que Jesucristo era su Señor, pero vivían con pasiones de concupiscencia, como si no conocieran a Dios. Y cuando dicen que andaban en la vanidad de su mente o de la mente, los incrédulos son improductivos en el sentido intelectual, y es lo referente a cuestiones espirituales y morales. Sus procesos racionales son distorsionados e inadecuados, por lo cual siempre fallarán en la producción de su entendimiento piadoso a una vida moral. Su vida es vacía, su vida es vana y su vida carece de sentido. Tengo varios ejemplos contemporáneos, pero no me voy a meter ahorita en esos. Podría hablar de Carl Sagan, podría hablar de algunos otros, pero vamos a dejarlo ahí. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Otra vez, se envanecieron en sus propios razonamientos. Y aquí viene a mi mente el nuevo ateísmo. El nuevo ateísmo está lleno de pseudointelectuales que dicen tener mucho conocimiento, pero cuando llegamos a la creación como obra de Dios, de un Dios creador, lo rechazan y prefieren la teoría de la evolución. Una aberración. Entonces, se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón es entenebrecido. En el envanecimiento del hombre, cuando busca el significado y el propósito para encontrar a Dios, solo encuentra conclusiones vanas, incoherentes, porque su orgullo interior, su vanidad, está por encima de todo, incluyendo la idea de Dios. Incluyendo la idea de Dios. Por eso su corazón está entenebrecido, es decir, está en tinieblas, porque tan pronto el hombre rechaza la verdad de Dios, esta verdad es desplazada por las tinieblas. Una vez que rechazan a Dios, caen en tinieblas y caen en la falsedad espiritual. Y esa es su condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces,
El que no practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas sin Dios. El que no manifiesta la verdad. Pero el que manifiesta la verdad viene a la luz para que vea que sus obras son hechas en Dios. Es lo contrario. Déjeme cerrar. Hay por lo menos otras 7 lecturas que describen la ruina de la capacidad intelectual del hombre en las cartas del apóstol Pablo. Vamos a ver una más y vamos a dejar en continuación para la siguiente enseñanza, la segunda parte. En Colosenses 1:21 dice: a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El contexto es la reconciliación por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el contexto de este capítulo de la carta a los Colosenses. Ahora, el término griego que se traduce extraños también significa enemigos, significa alejados, cortados, separados de Dios. Entonces, antes de ser reconciliados, todos nosotros, los seres humanos, estábamos separados por completo de Dios. No hace falta que lo reconozcamos cada uno de nosotros. Sabemos cómo vivíamos antes de conocer a Cristo y sabíamos que estábamos alejados de la gracia de Dios. Entonces, en el original griego, en Efesios 2:12 y 13 dice: los que estaban en el tiempo aquel sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros de los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y siendo ateos, es decir, sin Dios en el mundo, ahora sin embargo en Cristo Jesús, vosotros los que en un tiempo estaban alejados, habéis sido allegados cerca de Cristo a través de su sangre. Entonces, es solo a través del sacrificio de Cristo que viene la reconciliación para con Dios. Nosotros sabemos que es una doctrina completa, la doctrina de la reconciliación. Solo que muchas veces hay iglesias que ni siquiera las enseñan. Entonces, la palabra griega que se traduce como enemigos también significa aborrecedores. Entonces, los incrédulos odian, aborrecen a Dios y resisten sus parámetros de santidad porque aman sus malas obras. Y esta acción consciente de rechazar a Cristo y por consiguiente a Dios tienen consecuencias. Por eso vemos en Juan 3:19 y 20 al Señor Jesucristo hablando: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Y hay consecuencias del conocimiento entre la luz y las tinieblas. Es decir, ellos conocieron la luz pero la rechazaron, prefirieron las tinieblas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. El mundo, y con esto cierro, el mundo ha aborrecido a Cristo. Y déjeme decirle algo, también nos va a aborrecer a nosotros. Todos aquellos que tratamos de predicar el evangelio en nuestro entorno, muchos nos van a aborrecer. Seguramente ya les ha pasado, muchos se han burlado, a muchos les hemos parecido ridículos o exagerados. Pues que no se nos haga extraño, eso el Señor Jesucristo no lo advirtió. El mundo ha aborrecido a Cristo y también nos aborrecerá a nosotros. Pero hay alienación también por parte de Dios con respecto a los incrédulos. O sea, Dios también se separa de los incrédulos. En el Salmo 5:5 dice: los insensatos no están delante de tus ojos. El salmista está hablando con Dios. Los insensatos,
los incrédulos, los necios, no están delante de tus ojos, Señor. Y Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece a todos los que hacen maldad. Y en los siguientes versículos, hasta el versículo 10, la palabra de Dios revela cómo terminarán sus días estos enemigos, estos extraños al Señor. Dice el versículo 6 del Salmo 5: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová. Abominará Jehová. Y luego dice el salmista: guíame, Señor, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas, dice, son maldad. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, dice el salmista. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Esa es la consecuencia de tener o de ser extraño, de ser enemigo de Dios. Hoy en las iglesias se habla mucho de la gracia y del amor de Dios. Indudablemente que Dios tiene una gracia increíble y un amor increíble, pero no es para todos, no es para los incrédulos, no es para aquellos que rechazan a Dios. O sea, no nos confundamos, no caigamos en ese lenguaje de la supergracia y de todas estas falsedades que se predican en algunas congregaciones. Dios sigue siendo justo. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. ¿Sí? La justicia de Dios se sigue revelando contra aquellos que lo rechazan, contra aquellos que reniegan de Él. Y ellos tienen un castigo. Y la Biblia es muy clara en ese sentido. ¿Sí? Aún dice que en Apocalipsis que los mentirosos serán rechazados, los cobardes serán rechazados, aquellos que no predican la palabra. Entonces, tenemos que tener cuidado. Vamos a dejarle aquí en la siguiente entrega. Vamos a ver otras dos porciones en donde habla de la mente entenebrecida del hombre, y vamos a ver cómo empieza todo esto en el huerto del Edén, cuando el diablo engaña a Adán y a Eva. Y en ese orden, aunque Eva haya sido la primera en tomar el fruto prohibido, realmente quien tiene la responsabilidad del pecado original es Adán, como responsable de las instrucciones que Dios le había dado. Entonces vamos a orar. Ya son las 9:05. Yo sé que no nos vamos a poder ir ahorita por la lluvia, pero vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Dios. Yo espero, Señor, que haya sido de edificación para mis hermanos, aún para mí mismo, Señor. Y que, Señor, tú nos lleves a obedecerla, Señor. Que nuestro pensamiento y nuestro corazón sea moldeado, Señor, de acuerdo a tus principios, a tu palabra, a tus mandamientos, Señor. No nos permita, Señor, que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Que no sigamos doctrinas de hombres, Padre. Gente que ha distorsionado tu palabra, que se ha valido de algunos versículos, Señor, para distorsionarla y para engañar a otros, Padre. Ayúdanos, Señor, danos claridad, danos inteligencia, Señor. Danos sabiduría a través de ella, Dios, para rechazar todo aquello que no sea congruente con tu palabra, con tu espíritu, con la verdad, la única verdad que es Cristo. Te damos gracias, Señor. Te doy gracias por el tiempo de mis hermanos. Y yo espero, Señor, que algo haya quedado en su corazón y en su mente, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.